Bueno, este es el ejercicio 5.4-4. Ok, lo que tenemos en este circuito son una resistencia de 2, una resistencia de 6, una de 10, una de 3 y una fuente de voltaje de 18 volts. Ok, para empezar, para sacar el voltaje de Thevenin, pues el voltaje de Thevenin viene siendo el voltaje que hay de este punto a este punto. Para poder saber el voltaje, pues tenemos que declarar tenemos que saber las corrientes, ¿no? Porque ya que corriente por resistencia, pues es el voltaje. Ok, para hacer esto vamos a utilizar la distribución de corrientes mediante la reducción de series y paralelos. Ok, primer paso que tenemos que hacer, vemos el diagrama y vemos que esta resistencia y esta resistencia están en serie, por lo cual vamos a empezar a hacer la reducción entre estas. Esta resistencia quedaría arriba, este el medio. Ok, ya teniendo la reducción, pues vemos, ¿no? Entonces la resistencia serían 12 más 10, 22 ohms, con la resistencia de 6 ohms. Ok, la fuente de 18 volts y esta resistencia de 3 ohms. Ok, ya teniendo esta reducción de circuito, nos queda que se puede reducir aún más, ya que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Por lo cual, para sacar la resistencia en paralelo, es el inverso entre la suma de los inversos. Entre la suma de los inversos. Ok, esto viene siendo igual a 33 séptimos. Ok. Ya teniendo eso, podemos simplificar más el circuito. Ya teniendo simplificado el circuito, pues declaramos, ¿no? Entonces la resistencia es de 33 séptimos, la que queda de C a D. 33 séptimos de ohm, con una resistencia de, pues la de 3 inicial, fuente de 18 volts. Ok, ya teniendo esto, podemos sacar la corriente que circula en este lado. Vamos a hacer, pues ya saben que la corriente es de mayor a menor. Ok, seguimos el sentido. Esto va a ser la corriente. Ok, entonces tenemos que la corriente va a ser igual. Estas dos resistencias están en serie, por lo cual se van a sumar. Sería la corriente, los 18 volts, entre la suma de las resistencias. Sería 33 séptimos más 3 ohms. Ok, esto va a ser igual a 7 tercios. 7 tercios de ampera. Ok. Ya teniendo la corriente que pasa por este lado, podemos sacar los voltajes. El voltaje de D a B y el voltaje de C a D. Ok, empezamos con el voltaje de D a B. El voltaje de A B va a ser los 7 tercios de ampere por la resistencia. Los 3 ohms. Esto va a ser igual a 7 volts. Y el voltaje de C a D va a ser igual a 7 tercios por los 33 séptimos. Va a ser igual a 11 volts. Ok. Ya teniendo eso, sabemos que de aquí a aquí, de mayor a menor potencial, circulan 7 volts. Y de mayor a menor potencial circulan 11 volts. Por lo cual nos podemos regresar al circuito anterior. Y aquí podemos ver que
de mayor a menor potencial circulan 7 volts. Y de este lado, de mayor a menor potencial, circulan 11 volts. Ya teniendo eso, podemos saber las corrientes que pasan. Entonces, por este lado circulan 7 tercios de ampere. Por la de 6 circulan 11 sextos de ampere. Y por la resistencia de arriba circulan 11 22avos, que viene siendo equivalente a un medio de ampere. Ok, ya teniendo eso, nos regresamos al ejercicio principal. Ya teniendo el circuito principal, podemos hacer la distribución de corrientes, por lo cual en esta resistencia corren 11 sextos de ampere. Por la de aquí arriba un medio de ampere. Por la de 10 también un medio de ampere. 7 tercios por la de 3. Ok, ya teniendo eso, la distribución de las corrientes, podemos hacer las leyes de Kirchhoff de voltaje en esta zona para poder saber el voltaje de AB, que el voltaje de AB va a ser igual al voltaje de Thevenin. Ok. Para hacer las leyes de Kirchhoff de voltaje, dice que la suma de todos los voltajes va a ser igual a 0. O sea que la suma de este lado y de este lado y de este lado va a ser igual a 0. Por lo cual empezamos. Vamos a hacerlo sentido horario en este lado. Como si esto estuviera cerrado. Ok. Entonces, las leyes de Kirchhoff de voltaje dice que el voltaje, vamos a empezar por el voltaje de B a D. El voltaje de B a D más el voltaje de D a A más el voltaje de A a B va a ser igual a 0. Ok. Entonces, como vamos a empezar de este lado, vemos que el sentido de la corriente es para abajo. Va a ser entonces lo contrario. Entonces va a ser menos la corriente por la resistencia del voltaje. 7 tercios por los 3 ohms. Llegamos al nodo D. Vemos que el sentido de la corriente de este lado, vamos para allá, va a ser lo contrario. Menos un medio de ampere por los 10 ohms. Ok, más el voltaje de AB. Esto va a ser igual a 0. Ok, entonces menos 7 tercios por 3 viene menos 7. Menos 7 menos 5 más voltaje AB igual a 0. Entonces el voltaje de AB va a ser igual al voltaje de Thevenin, que esto va a ser igual menos 12 se pasa a 12 volts. Ya teniendo el voltaje de Thevenin, podemos continuar con la corriente en corto. Ya teniendo el voltaje de Thevenin, podemos continuar con la corriente en corto. Ok, sabiendo que de este punto a este punto va a ser la corriente en corto, podemos hacer lo mismo que hicimos para sacar el voltaje de Thevenin, la distribución de corrientes, para saber qué corriente pasa por aquí. Ok, teniendo esto, sabemos que esta resistencia y esta resistencia están en serie, por lo cual se van a sumar. Perdón, estas resistencias están en paralelo, por lo cual para sacar el paralelo
va a ser el inverso entre la suma de los inversos. Esto va a ser igual, ¿no? 30 treceavos de ohms. Ok, ya teniendo la resistencia en paralelo, redibujamos el circuito. Ya teniendo redibujado el circuito, nos queda pues la resistencia de 12, la de 30 treceavos y la de 6 ohms, la fuente de 18. Ok, ya teniendo esto, sabemos que para sacar esta corriente va a ser los 18 entre los 12. Entonces sería la corriente que va a pasar por aquí. Son 18 entre 12, que va a ser igual a 3 medios. 3 medios de amper, lo que circula por aquí. Ok, ya que tenemos esta, nos queda que esta resistencia y esta resistencia están en serie, por lo cual se pueden sumar. Ya teniendo sumada esta resistencia y teniendo el circuito más simplificado, va a ser más fácil de tener la corriente, así que vamos a simplificarlo. Ya teniendo simplificado, nos quedó entonces que la resistencia de aquí pasan 3 medios de amper. La suma de estas dos resistencias va a ser 108 treceavos. 108 treceavos. Por lo cual, entonces, para sacar la corriente que pasa por ahí, va a ser 18 entre 108 treceavos, que viene siendo 13 sextos. 13 sextos que pasan por aquí. Ok, si ponemos estos en términos de sextos, 3 medios va a ser 9 sextos. 9 sextos que pasan por aquí de amper. 9 sextos, 13 sextos. Ok, ya teniendo esto, nos podemos regresar al ejercicio principal. Ok, ya teniendo eso, podemos sacar lo que es la corriente en corto. Lo que se me pasó fue, pues de aquí, sabiendo la corriente que pasa, que son los 13 sextos, podemos sacar lo que son los voltajes. Entonces, sería vemos que corriente por resistencia 13 sextos por 6 de mayor a menor potencia nos va a dar 13 volts y de 30 treceavos por 13 sextos nos va a dar 5 volts de mayor a menor potencia. Sabiendo eso, sabemos que el nodo D al nodo B dan 5 volts. Entonces, si aquí tenemos que el nodo D al nodo B nos va a dar 5 volts de mayor a menor potencial, o sea, mayor a menor potencial, por lo que como este nodo es D, este nodo, como aquí no hay nada, este nodo viene siendo B todavía. Ok, entonces de D a B da 5, de D a B aquí dan de mayor 5 volts de mayor a menor potencia. Ok, entonces sabemos que la corriente que pasa por aquí, mayor a menor, va a ser 5 tercios de amper. Voltaje entre resistencia, 1 medio de amper. Ok, si sabemos en la resistencia de 12, ya hemos dicho que pasan 3 medios. 3 medios de amper. En la de 6 pasan 13 sextos. 13 sextos de amper.
5 tercios, 1 medio, 3 medios, 13 sextos. Ok. La corriente en corto va a ser la suma de estas dos. Por lo cual 3 medios más 1 medio son 4 medios. Entonces la corriente en corto va a ser igual a 4 medios, que esto viene siendo E corto va a ser igual a 2 amperes. Ya teniendo el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, podemos sacar la resistencia. Entonces la resistencia de Thevenin es el voltaje entre la corriente en corto. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser igual a los 12 volts entre los 2 amperes, que esto va a ser igual a 6 ohms. Ya teniendo eso, la resistencia, el voltaje y la corriente, podemos sacar los circuitos equivalentes de Thevenin y el de Norton. Entonces el voltaje va a ser igual a 12 volts, la resistencia de 6 ohms. Este viene siendo el circuito equivalente de Thevenin. Una corriente en corto de 2 amperes y la resistencia de 6 ohms. Este viene siendo el circuito equivalente de Norton.